Hola, ¿cómo están? Esta es una nueva entrega de otra clase de Derecho Romano. En esta oportunidad trataremos sobre el dominado o también llamado Bajo Imperio. Respecto a esta etapa histórica, nosotros habíamos visto anteriormente en la etapa del Principado que había emperadores que se los denominaban también con el nombre de princeps, pero aquí hay emperadores, pero se los denomina dominus. Son dueños y señores de todo el territorio de sus súbditos, con lo cual van a ir concentrando en ellos su poder. La etapa del dominado comienza específicamente con el emperador Diocleciano en el año 284 después de Cristo y se va a extender. Con este emperador el imperio se va a dividir, a unir, a dividir, hasta que queda totalmente dividido cuando muere Teodosio I, Teodosio el Grande, que dividió el imperio y lo repartió entre sus dos hijos, Arcadio y Honorio, uno en la parte oriental y otro en la parte occidental. Y estas dos partes estaban gobernadas por separado y eran totalmente diferentes. La parte oriental mucho más fuerte militarmente y económicamente, mientras que la parte occidental era todo lo contrario. Por eso el Imperio Romano de Occidente con el tiempo cae en el 476, mientras que Oriente sobrevive y cae recién con la toma de Constantinopla en manos de los turcos otomanos. Vamos a ver que esta etapa histórica del dominado en lo político era un régimen autocrático, absoluto, dinástico, hereditario, con base obviamente teocrático-carismática, tanto en la época pagana como en la época cristiana. Y además se va a notar una división administrativa en lo que era la militia civil, la militia civil era toda la burocracia desarrollada, y la militia armata, que era el ejército profesional, que ya estaban ocupados sus altos mandos con generales que eran de origen bárbaro. En lo social va a haber una rígida división de clases sociales. Siguen estando los honestiores y los humiliores, pero dentro de cada clase social hay castas, eran obligatorias, hereditarias y de profesionales. Ustedes van a ver en los manuales, en el libro, que dentro de los honestiores estaban los nobilissimi, que eran los miembros de la familia imperial, que algunos tenían la designación y título personal de patrici. Después estaban los clarissimes, que eran las clases senatorial. Después venían los perfectissimi, que eran los de la clase ecuestre. Y por último estaban los curiales, que era la burguesía provincial romana. Por el otro lado, seguían estando los humiliores. Y dentro de estos humiliores, la situación en realidad se dividía entre lo que era la población urbana y la población rural, o también llamada plebe urbana y plebe rural. La plebe urbana estaba dividida entre lo que se conoce como las diferentes colegios o corporaciones, que seguía la profesión, el hijo del padre. Si se tomaba la situación del padre dentro del matrimonio romano. Por lo tanto, si el padre era panadero, el hijo tenía que seguir su profesión, es decir, iba a ser panadero. En cambio, fuera del matrimonio romano se sigue la condición y por lo tanto la profesión de la madre, y si la madre era costurera, el hijo iba a ser costurero. Los únicos que salían y escapaban de esta situación eran los comerciantes, porque eran castas hereditarias, profesionales y obligatorias. Dentro de la plebe rural, o algunos llamados población rural o población rústica, estaba integrada por lo que eran los posesores, que eran pequeños propietarios de tierras agrícolas que el Estado los trataba de proteger para que no caigan bajo los dueños de los grandes latifundios. Y por el otro lado, el otro régimen era el del colonato. Los colonos eran una situación afín a la esclavitud, estaban adscriptos a la tierra, porque si se vendía la tierra, se vendía con el colono. Y la situación de colonato nace específicamente en esta época, y el colonato, uno llegaba a ser colono, ya sea por nacimiento, padre o madre colono, hijo colono, por pena como sanción, por prescripción, por haber trabajado 30 años el mismo fundo, la misma tierra, o podía ser por contrato, que tenía que estar inscrito.
era una de las peores situaciones, porque estaban en una situación de que el colono no podía abandonar la tierra. Y en lo económico, este sistema va a haber un gran intervencionismo estatal, donde van a haber muchos impuestos, y es el dominado, específicamente se estudian a dos emperadores. Uno es Diocleciano y por el otro lado está Constantino, porque han hecho grandes reformas. Los dos tuvieron diferencias en sí, porque Diocleciano instaura lo que se conoce como la tetrarquía, una monarquía colegiada de base militar, mientras que en realidad Constantino establece una monarquía dinástica absoluta, hereditaria, de base teocrática. Diocleciano va a tratar de restaurar la cultura romana, combatiendo todas las tendencias orientales y helénicas, mientras que, al contrario, Constantino va a aceptar todas las tendencias orientales. Diocleciano tuvo en un principio de tolerancia religiosa, porque como era politeísta, no tenía ningún tipo de problema. En esta etapa, los emperadores eran dioses vivientes que tenían que rendirle culto. Cuando los cristianos van con el emperador y dicen que tienen un solo Dios y que ellos le rendían culto a un solo Dios y no iban a rendirle culto al emperador y que no iban a aceptar los dioses públicos de lo que era la sacra pública, es ahí cuando Diocleciano comienza a perseguir a los cristianos. En cambio, Constantino va a aceptar al cristianismo como religión y luego la incorpora y la integra a la Iglesia al Estado. Y va a ser, obviamente, el cristianismo va a ser la religión oficial del Estado. Constantino va a perseguir a los herejes y a los paganos. Ambos emperadores en sí coincidieron en una tendencia a la autocracia, una compleja centralización burocrática, una nueva división y subdivisión de provincias, la separación de lo que es las funciones civiles y militares, eso es lo que decía, lo que es la milicia civil y la milicia armada, y terminar con todo vestigio de institución y rasgo republicano. La gran reforma que hace Diocleciano es tratar, que es una reforma política, en lo político, es tratar de restaurar al Estado, y su objetivo era fortalecerlo para asegurar una ordenada accesión al poder, al trono, y la defensa de las fronteras. Acuérdense que los romanos nunca tuvieron normas claras para la accesión al poder. Entonces, lo que trata de hacer Diocleciano a través de este sistema de la tetrarquía o gobierno de 4 cabezas es asegurar normas claras para que no haya problemas cuando un emperador dejaba su cargo. Con respecto a la tetrarquía o el llamado gobierno de 4 cabezas, Diocleciano divide en Oriente y Occidente. Él se queda con el título de Augusto en Oriente, con capital en Nicomedia, y nombra a un colega con el mismo título de Augusto en Occidente, que es Maximiano. Algunos lo llaman Maximino. Y nombra a 2 colegas más con el título de Césares. El César de Diocleciano era Galerio y el César de Maximiano iba a ser Constancio Cloro. Este sistema se basaba en que los augustos duraban 20 años en el poder, nombraban a sus césares, cuando los augustos cumplían los 20 años se retiraban y los césares asumían como augustos, teniendo que nombrar a nuevos césares. Con lo cual, en realidad no era una división netamente territorial. Cada parte tenía su zona de gobierno, tenía una descentralización administrativa, cada parte controlaba su ejército, sus finanzas, su organización judicial, y era una división de poder entre varios titulares, pero todos tenían se encontraban abocados a la misma labor de gobierno y tenían la misma legislación.
Con lo cual, por eso se dice que esto no significa realmente una división netamente territorial del imperio. Los Césares estaban subordinados a los augustos y en realidad el que decidía y que estaba sobre todo era Diocleciano. Este sistema es la reforma política que hace Diocleciano, pero también hubo otras reformas que hizo, digamos, una de ellas en lo militar, que rompe con la unidad del Imperium, que ya venía de la etapa republicana, y dispuso que las fuerzas militares que estaban van a estar al mando ahora de los duches o de los dux, de los comandantes, de los conductores, y que ellos se encuentran subordinados y vinculados en forma directa a los prefectos del pretorio, a los césares y a los augustos. Eleva el número de hombres efectivos del ejército a 500.000, los divide en 3 tropas, lo que era la tropa fronteriza, que estaba en los límites para proteger las fronteras, la masa móvil estratégica, que estaba a las órdenes del emperador, y la otra masa eran la Guardia Palatina. La Guardia Palatina, que era la guardia personal del emperador, que estaba conformada por hombres selectos. También Diocleciano reordena la burocracia imperial y va a reformar las distintas escalas jerárquicas. Van a establecer y va a imponer más impuestos que van a gravar los fundos y que también va a gravar la fuerza de trabajo. Va a establecer, como ya se dijo, de carácter hereditario el oficio castrense. Configura también un sistema de castas profesionales y obligatorias, esto que les decía de que uno tenía que seguir la profesión del padre, si estaba dentro del matrimonio romano, y si no estaba casado legítimamente por el matrimonio romano, se seguía la condición y profesión de la madre. Sigue exigiendo Diocleciano prestaciones personales y también de carácter patrimoniales y mixtas, que sigue habiendo entonces estas muneras, estas cargas públicas. Y por las crisis económicas establece el edicto del máximo o el edicto de los precios máximos, que pone precios tope a artículos de primera necesidad y a los servicios. Y en caso de que las personas no lo cumplieran, se aplicaban penas muy graves, que era la pena capital. El imperio va a quedar y va a aumentar el número de provincias, un total de 100 provincias, y las va a agrupar, estas provincias van a depender del emperador, y las agrupa en diócesis, 12 en total, 6 para Oriente y 6 para Occidente. Al frente de cada diócesis estaban los vicarios, que eran los funcionarios a cargo de ellas, y establece también las prefecturas, con lo cual establece 2 prefectos del pretorio para Oriente y 2 para Occidente. El emperador era, como ya dijimos, era un dominus. Él dictaba toda la legislación, que en esta época son las distintas constituciones imperiales, y él era viva lex. La tetrarquía, este sistema que instauró Diocleciano, duró aproximadamente lo que duró su gobierno, es decir, 20 años. Diocleciano asumió en el 284, con lo cual en el 285 instauró la tetrarquía, comenzó a funcionar este sistema de gobierno, y en el 305 se cumplen los 20 años de gobierno de Diocleciano, con lo cual se retira y obliga a retirarse a Maximiano. De muy mala gana, Maximiano se va a retirar, es más, tardó en retirarse, como que se olvidó que tenía que dejar su puesto. Los césares pasan a ser augustos, ellos nombran a sus césares, pero en el año 306 Constancio Cloro fallece. Al fallecer Constancio Cloro tenía un hijo, su hijo era Constantino. A Constantino lo apoyaban las tropas militares, y cuando muere Constancio Cloro, las tropas militares reconocían a Constantino como el sucesor de Constancio Cloro. Con lo cual acá se produce una crisis de poder y un desequilibrio. Se empiezan a suceder 7 emperadores en forma simultáneos, incluido nuevamente que vuelve Maximiano, que ya se había retirado, y este conflicto termina recién en el año 312
con la victoria de Constantino, que vence a Magencio, hijo de Maximiano, en la batalla de Puente Milvio. Hay unas leyendas que cuentan que en realidad Constantino lo venció porque tuvo, muchos dicen un sueño antes de la batalla, otros dicen tuvo una visión, que en esta visión o en el sueño una voz le decía que con el símbolo de los cristianos vencerás. El símbolo de los cristianos es la cruz, con lo cual lo que él manda hacer a las tropas, hay dos versiones. Una dice que manda hacer a las tropas es pintar en sus escudos y en sus armaduras cruces, y por lo tanto las tropas de Magencio ven este símbolo en las tropas enemigas, en las tropas de Constantino, y por lo tanto se dispersan y por eso gana Constantino la batalla. Otros, que son mucho más fantasiosos, dice que Constantino manda a construir a sus tropas con palos las cruces y las enciende fuego, y este símbolo lo ven como un mal augurio. Las tropas de Magencio se dispersan y por eso gana la batalla Constantino en el año 312. En realidad son todas leyendas, no se sabe realmente cuál de las dos versiones es real. El tema es que a partir del 312 queda como emperador Constantino y se termina la tan famosa tetrarquía. El imperio a partir de Constantino se unifica y cambia la sede y capital y la traslada a Constantinopla. Las reformas que hace Constantino es que a partir de él el trono se va a hacer hereditario, lo van a suceder sus hijos. Adopta el cristianismo como religión oficial del Estado, y el régimen imperial va a ser un régimen monárquico, va a ser absoluto y dinástico, con un gran intervencionismo estatal y una gran burocracia y una gran presión fiscal e impositiva. El Senado romano en realidad había perdido importancia y el Senado había quedado en Roma, y al trasladar la capital a Constantinopla, lo que hace Constantino es crear otro Senado en Constantinopla. Era un nuevo Senado. El imperio va a quedar dividido, ahora aumenta el número de provincias, van a ser 17 provincias, las van a dividir en 14 diócesis y en 4 prefecturas. En lo militar, ya al frente del ejército no hay duches o los comandantes, sino que va a poner un magíster de infantería y otro de caballería, que dependían directamente del emperador, y aumenta el número de efectivos de la masa móvil estratégica, pero comete un error, porque para aumentarlos lo que hace es sacar efectivos de las tropas fronterizas. Esto le va a costar mucho a Constantino. Y empieza a reclutar en el ejército en forma individual y colectiva, que ya esto se había hecho, elementos bárbaros, que va a llegar, estos bárbaros van a llegar a ser y van a tener cargos altos militares. Por medio del Edicto de Milán, lo que establece es la neutralidad del Estado en materia religiosa y convoca el primer concilio ecuménico de Nicea. Le empieza a dar beneficios a todos los templos cristianos. Se podían hacer manumisiones, que eran las liberaciones de los esclavos en las iglesias, en el día de los domingos de Pascua se hacía, y también las iglesias podían recibir, aparte de donaciones, podían recibir bienes por medio de testamento, y los testamentos que se dejaban a favor de la iglesia no tenían ningún tipo de formalidad, se podían hacer como uno quisiera. Obviamente que en esta etapa del dominado termina se le pone fin a todas las magistraturas republicanas, porque desaparecen. Obviamente el Senado en realidad pierde importancia, tanto el Senado romano, que había quedado en Roma, y el Senado nuevo que estaba en Constantinopla. En realidad era un título y una función tenían honorífica, aparece como figura importante lo que es el defensor Quiritatis. El defensor Quiritatis va a defender y proteger a los humildes,
a los más débiles de los abusos de las clases sociales altas, y tenía en un primer momento una función jurisdiccional porque tenía y atendía casos de menor cuantía económica. Cuando se presentaba un tema jurídico en materia económica, se les delegaban estos casos al defensor civitatis. Tenía una función fiscal que en un primer momento supervisaba a los agentes del fisco como hacían la recaudación, pero luego con el tiempo él se transforma en un recaudador más. Y por último va a tener una función registral porque levantaba actas por los abusos. Con lo cual, como verán, este sistema del dominado es un sistema político en donde se concentra el poder en los emperadores y que con el tiempo, dependiendo los distintos emperadores, fue variando y fue teniendo distintas características. Primero el tema de la tetrarquía y luego que se trató de poner una solución a la accesión al poder, que lo quiso hacer Diocleciano, cuando él abdica, se produce toda esta crisis, asume luego Constantino y Constantino termina con este sistema haciendo su gobierno con base monárquica, dinástica y hereditaria. Bueno, espero que les sirva y aclaren las ideas. Por favor, vean las clases, también estudien de los libros y los manuales indicados en la bibliografía y además vean las guías y los cuadros que se han subido al campus. Cualquier duda, cualquier consulta, por favor, manden mail. Yo los respondo. Si no los respondo, es que quiere decir que nunca me han llegado, así que estoy a su disposición. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.